Hola chicos, muy pero muy buenas tardes, noches o la hora en la que nos estén escuchando el día de hoy. Y bueno, pues hoy estamos en este estudio del miércoles, este estudio que le hemos llamado el mensaje, que es nada más nada menos que el mensaje de Cristo a través de lo que nos dice Él en los Evangelios. Es una parte tan importante para todos nosotros poder cotejar, poder corroborar lo que la palabra de Dios es y cómo aplicarlo de una manera práctica. ¿Qué es lo que hemos estado viendo durante estos miércoles? Bueno, pues esto ha sido un estudio que no, tal vez no común para mucha gente o tal vez común para los que nos decimos semillosos, que no estamos divorciados con las pláticas temáticas, sí, aunque nuestro sistema se enfoca mucho más en lo que es el estudio inductivo de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos estudiando la Biblia, vamos estudiando lo que es, pues sí, las escrituras, libro por libro, verso por verso, a veces hasta palabra por palabra, no a tal grado, pero sí, donde a veces tenemos que sacar una palabra y poderla estudiar en su raíz etimológica para que pues nos hable de alguna manera. En la lección pasada, la lección 9, finalizamos algo que era la entrada al reino. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? ¿Sí? ¿Cómo el Señor puede entrar a reinar en nuestra vida, en nuestro corazón? Y habíamos dado un texto clave, que fue el de la lección pasada, que era Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida. Sí, nadie viene al Padre sino por mí. Y antes tratamos temas sobre la conversión, temas acerca del nuevo nacimiento, que en realidad esos temas son los que incluyen la esencia de lo que es el mensaje de Cristo. Y finalizamos la semana pasada que hay formas de entrar al reino, que hay dificultades para entrar al reino de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que significaba entrar al reino? Pues que entras, la única manera de entrar, de acuerdo a Juan 14:6, es por medio de Jesucristo. Entonces esto quiere decir que tú lo reconoces como tu Señor y como tu Salvador una vez que has reconocido que hay falta en tu vida, que hay pecado, que hay culpa, sí, y que pues lo que merecemos es la muerte. Allí en Marcos 2:17 Jesús decía, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, ¿no? Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay mucha gente que el día de hoy te dice y nos platica, pues yo no le he hecho daño a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, entonces, pues creo que, pues, ¿para qué necesitaría de Cristo? Pero la realidad es que la palabra de Dios nos exhorta, nos habla y nos anima, nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos fuera del reino de Dios, ¿no? Y yo creo que lo que Dios quiere hacer a través de Cristo es volvernos a reconciliar con Él. Jesucristo fue a la cruz a morir por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Y esto es una parte tan importante. Y con esto concluimos la vez, el miércoles pasado, ¿no? Y cuando tú te entregas sin condiciones, sin reservas al Señor y tú le abres tu corazón, tú le recibes en tu corazón para que Él sea tu Salvador, tu Rey, tu Señor, ahí cambia la diferencia. Ahí se hace la diferencia, mejor dicho. Empiezas a vivir una vida de acuerdo no a como tú la llevabas, sino de acuerdo a como Jesucristo te dice que la lleves, ¿no? Y la realidad y el testimonio de todo esto han sido millones de vidas transformadas alrededor del mundo, que pues hemos encontrado que Jesucristo es el camino y que no hay ningún otro para llegar al Padre más que Él. Entonces yo creo que por ahí terminamos la semana pasada a través de hacer una sencilla oración, porque pues mucha gente tal vez está viendo esto y dice, ¿y cómo le hago para entrar o qué tengo que hacer? Pues es muy fácil. Simplemente lo que tienes que hacer es un acto de reconocimiento de la vida que has llevado hasta el día de hoy,
y de ver en dónde la has, decimos en mi ciudad, cómo la has regado, ¿no? En muchas cosas. Y saber que a pesar de que fallamos, a pesar de que consciente o inconscientemente pecamos, pues está ahí Cristo para extendernos la mano y decirnos, ¿sabes qué? Aquí estoy. Lo único que espero es que me des la oportunidad de entrar a tu vida y de dirigirla como debe de ser. Y ahí es donde eh, pues lo hacemos esa oración donde reconocemos y le decimos, Señor, ya entendí, ya reconocí que yo soy el que te he fallado, Señor, cámbiame, ayúdame a cambiar. Y reconozco todas estas faltas, todos estos pecados que he hecho en contra tuya, Señor. Ayúdame de aquí en adelante a vivir una vida diferente de la que he llevado, ¿no? Y creo que con esa simple y sencilla, sincera y honesta oración, empiezas a andar en los caminos de Cristo, empiezas a andar en lo que el reino establece en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y el día de hoy hay mucha violencia, no nada más en el mundo, hay mucha violencia en nuestra vida. Estamos viviendo en unos tiempos violentos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay una sociedad encargada para no darte tregua ni que le des oportunidad a Dios en ninguna área, ¿no? Estamos demasiado ocupados, demasiado afanados, demasiado extrainformados el día de hoy. Esa es una verdad muy, muy clara de que el día de hoy tenemos tanta información que a veces nos hacemos bolas. En Monterrey dicen, ya se me hizo bolas el engrudo. El engrudo era un pegamento que se hacía con harina y agua, ¿no? Y sí, cuando se hace bolas, pues ya no sirve para nada. Quedan bolas cuando tratas de pegar las cosas. Entonces yo creo que eso está sucediendo el día de hoy a través de toda la información que tenemos en las redes sociales, en tantos lugares que nos informan, en los noticiarios, y vemos que las noticias no son gratas, ¿no? No son muy noticias que nos animen para seguir adelante, sino por el contrario, como que nos deprimen, como que nos dan tristeza, otras nos dan coraje, y muchos recalan y reclaman, bueno, Señor, si tú eres ese Dios de amor, ¿por qué permites esas cosas? La realidad es que Dios no es que permita esas cosas, la realidad es que el mundo en el que vivimos es un mundo que está bajo la influencia del pecado, un mundo caído, decimos algunos, ¿no? Un mundo que, como decía hace un rato, no está interesado en que tú tengas una relación con Dios. Si el mundo no está diseñado para que tú le sirvas a Dios, para que tú te entregues a Dios. Por eso la labor del Espíritu Santo, la labor de la palabra de Dios es tan importante, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios y Él es el que nos convence de pecado a cada uno de los que estamos aquí. Entonces cuando nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, no quiere decir audiblemente, sino en nuestro corazón que nos está hablando, pues no tenemos que esperar abrirle la puerta al Señor Jesús, ¿no? Y ahí en el libro de Apocalipsis nos dice que Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón y que si oímos ese llamado, pues que le dejemos entrar, porque lo único que quiere tener con nosotros es tener una comidita con nosotros, ¿no? ¿Y qué se hace cuando invitas a alguien a tu casa a comer, a disfrutar de algo que tú o tu esposa o tu mamá prepararon? Pues es convivir, es tener una intimidad mayor, conocerse mejor. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer con nosotros. Él te conoce perfectamente, pero lo que quiere es que tú y yo le conozcamos más y que sepamos hacia dónde vamos. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque ya identificas muchas cosas, ya sabes, ya sabes de dónde vienes, ya sabes qué es lo que estás haciendo en este tiempo presente y ya sabes hacia dónde vas. En el teatro decimos, para analizar un personaje necesita saber quién es, qué está haciendo y a dónde va, ¿sí? Y es lo mismo en la vida cristiana. En la vida cristiana, cuando tú identificas cuál es tu problema, que el problema es justamente la desobediencia y el pecado que mora en cada uno de nosotros, pues en ese momento es que necesitamos de alguien que nos rescate. Y ese rescatador, ese que está redimiéndonos del pecado, se llama Jesucristo.
Entonces, pues, em, tú si has hecho esta oración sinceramente, pues puedes tener la seguridad de que has entrado al reino de Dios, ¿no? En Juan 6:37 dice, todo aquel que el Padre me da, hablando Jesucristo, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, Jesucristo no va a rechazar a nadie, porque tú dices, es que yo no sabes, yo tengo unos pecados que, cuidado, al Señor no le va a espantar eso. Lo que el Señor quiere es que tú te acerques a Él. Y bueno, vamos a esta parte última que se llama Los discípulos de Jesucristo. Esa es la cuarta parte. Y pues ya es la lección 10. Hemos tenido más lecciones porque las hemos dividido, no hemos completado todas las lecciones porque hay algunas lecciones largas. Pero aquí es donde vemos el carácter de un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Esos son los discípulos, ¿no? Y aquí hay un texto que nos invita el autor a memorizar. Es un texto clave que está en Mateo 5 del 1 al 16, pero el versículo que vamos a memorizar nosotros y que es un versículo que debemos de llevar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón es Mateo 5:3. De esta porción que te dije es Mateo 5 del versículo 1 al 16. Y el versículo a memorizar está en el Mateo 5:3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando tú has reconocido que andas en bancarrota espiritual, que le has dado tanto vuelo a la hilacha, como decimos en México, o sea que has vivido una vida tal vez desenfrenada, tal vez sin ningún límite, pues todo ha sido como que tratar de satisfacer tus necesidades primarias, ¿no? Y nos hemos olvidado del espíritu. Una realidad es que somos alma, cuerpo y espíritu. Y esas tres están unidas en un todo, en un yo, que eres tú, que soy yo. Y cuando tú no alimentas el espíritu, pues el espíritu está ahí raquítico, está flaco, le falta fuerza. Pero cuando tú empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, cuando tú empiezas a entrar en comunión con Dios, lo que llamamos orar, no rezar, porque un rezo es una repetición de cosas que pues nada más te aburren. Orar es expresarle de tu corazón a Dios, Señor, mira, hoy tuve un mal día, Señor, hoy necesito que alivies mi corazón porque ofendí a mi esposa, a mi esposo, hoy la llevé muy mal con mis hijos o mis hijos el día de hoy andan perdidos. No sé, tu oración tiene que ser una oración sincera, una oración desde adentro, desde el alma, que tú puedas expresarle a ese Dios todopoderoso tu necesidad, que tú puedas expresarle a ese Dios de amor, ese amor que no es obviamente igual al que Él te da, pero ese amor que tú necesitas externarle y que necesitas decirle, Señor, te amo, Señor, realmente ya entendí por qué estoy aquí, ya entendí el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, ¿no? Y en ese momento, pues tú te vuelves dichoso. Bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir feliz. Y este versículo inicial donde dice bienaventurados los pobres de espíritu, sí, bienaventurados, o sea, felices los que hemos reconocido nuestra quiebra espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el Señor quiere levantarnos, quiere mostrarnos lo que es su reino, quiere mostrarnos las riquezas del reino para que sigamos sus pasos, ¿no? Y bueno, en la lección 9, el anterior, pues se dio, digamos, la parte final del total de este curso, que fue la tercera parte, ¿no? Y tú a lo mejor dices, es que yo no he hecho las anteriores. Bueno, ahí están, ya sea en YouTube, búscalo en Semilla Carolina, o también lo puedes buscar en Semilla Carolina, en lo que es el Facebook, ¿verdad? Y pues sí, lo que vimos fue cómo el mensaje de Jesucristo nos invita a entrar en el reino de Dios. ¿Por medio de qué?
de la conversión, del nuevo nacimiento. Y bueno, consideramos los distintos aspectos, las distintas maneras de entrada al reino de Dios, ¿no? Y, y bueno, pues ahora lo que queremos y lo que tenemos esperanza es que al empezar esta nueva lección, ¿sí? Ya hayas respondido y te hayas acercado a esa exhortación de Jesucristo de entrar al reino, ¿no? Porque decíamos, y decía mi esposa, que algo peor que es el que no hayas entrado al reino es que te quedes afuera, ¿sí? Que definitivamente, pues aunque sabes que ahí está la entrada, pues no quieres entrar, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo, estaba muy chiquito, y su tío Jorge lo llevó al cine a ver Batman. Él tenía muchos deseos de ver Batman. Ajá. El otro día me platicaba él, mi hijo. Y cuando se lo llevó el tío Jorge al cine, vio un cartel que estaba ahí, no sé, uno de los personajes de la película que se veía espantoso. Y mi hijo se puso a llorar y dijo, yo no quiero entrar, porque se espantó, ¿no? Y yo creo que así no es la entrada al reino. La entrada al reino no es algo que te espante, al contrario. Cuando tú ves la entrada, que es esa luz que Cristo ha puesto en tu vida, esa luz que te hace ver ahí donde había oscuridad antes, pues yo creo que hay un deseo de que quieras entrar, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que a este nivel de lo que estamos estudiando, pues tú ya hayas aceptado a Cristo en tu vida, que tú ya hayas sido integral del reino de Dios, ¿no? Y que empieces a ser un discípulo de Él, un discípulo verdadero, ¿no? Lo que es ser cristiano. Y pues esta última parte, el objetivo es ayudarnos a entender cuál es esa posición de nosotros como discípulos, porque pues hay mucha gente que conozco que va a la universidad y estudia, y decíamos por ahí en la universidad que había chicas que llegaban a la universidad y que estudiaban la carrera de MMC mientras me caso. Entonces, muchas de ellas iban pues mientras se casaban, porque cuando se casaban dejaban de ejercer su profesión y ya no hacían nada. Entonces, ¿cuál era el caso de haber estudiado una carrera, no? Entonces, yo creo que esto es importante. ¿Cuál es el caso de que hayamos reconocido a Cristo? ¿Cuál es el caso de que empecemos a andar en una vida cristiana si no damos fruto? ¿Sí? Y ese fruto no es para ti. Eso es algo que a veces es difícil de comprender. El fruto no es para nosotros. El fruto es para otros, para que otros se acerquen al reino de Dios, para que otros aprendan y reconozcan a Jesucristo, para que otros entiendan el gran amor de Dios, sí, de haber entregado a su Hijo para salvarnos a todos nosotros, ¿no? Entonces, aquí en esta última lección, pues vamos a aprender cuál es nuestra posición como discípulos. Ajá. Y yo creo que tenemos que empezar a ser discípulos. La, la primera parte vamos a ver lo que es el carácter de los discípulos. Después vamos a ver cuál es la vida de los discípulos. Y la última parte es, bueno, cuál es la congregación. Pero no hemos orado, creo, ¿verdad? ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? ¿Les gustaría que oráramos, que pusiéramos esto en orden? A mí sí. Señor, te agradezco mucho por este tiempo que podemos tener aquí juntos, Señor. Te pedimos que tú seas el que nos guíe, Señor, a esos pastos donde podemos descansar a través de tú que eres la entrada, la puerta perfecta, Señor, por la cual podemos entrar y encontrar estos pastos verdes. Gracias, Padre, por la vida de cada persona. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que podemos tener para honrarte y para aprender más de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ser discípulo de Jesús no es el resultado de una serie de acciones cristianas, no son recetas, sino es la causa de las mismas.
Tú te vuelves discípulo cuando empiezas y entiendes el mensaje de Cristo. Sí, el Señor cuando llega a esta tierra, ya teniendo 30 años, Él empieza su ministerio buscando gente para discipular. Y ahí están los 12. Y, y a pesar de que Él es Dios, Jesucristo es Dios, pues no eran perfectos sus discípulos. Tú y yo no podemos esperar la perfección porque pues seguimos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo que falla, en este cuerpo que cada rato tropieza. Sí, pero Jesucristo lo sabía y Jesucristo sabe los tropiezos que vamos a tener en esta vida. Pero la palabra de Dios te dice que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Y yo creo que es importante. El cristiano es, el cristiano no es alguien que se haga cristiano. Sí, porque muchas veces te preguntan, bueno, ¿y tú ya te hiciste cristiano? No, no, no me hago cristiano. Yo trato de ser cristiano. ¿Cómo tratamos de ser? Bueno, pues imitando a Cristo, ¿sí? Imitando a la manera de Él, cómo actúa, cómo actuó en esta tierra, ¿no? Am, Se es cristiano, como ya dijimos en las lecciones anteriores, por haber tenido un nuevo nacimiento de parte de ese llamado que nos dio el Espíritu Santo, lo cual produce en nosotros un carácter cristiano. Cuando empiezas a andar en estas, como decía una amiga, en esto de la cristiandad, pues se tiene que ver. Y cuando llegas con tus amigos, tus amigas, y empiezas a cambiar hasta el lenguaje, no porque alguien te lo dijo, sino porque el Espíritu Santo te está guiando, ¿sí? A que pues dejes el lenguaje que no es muy, pues muy decente para mucha gente, ¿no? Y yo creo que desde ahí empieza el cambio. La necesidad del cambio empieza desde tu corazón, no es nada más en el exterior. Exteriormente se empieza a reflejar y se empieza a reflejar la cruz de Cristo a través de que tú has nacido por esa voz que escuchaste del Espíritu Santo, naciste de nuevo, ¿no? Y empiezas a formar el carácter de acuerdo al carácter de Cristo, ¿no? Y ahí es en el momento en que empezamos a acceder a ser aprendices de él, a ser discípulos. Y bueno, pues el carácter se encuentra escrito en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, estas que están ahí plasmadas en Mateo 5, del 3 al 10 y que Jesucristo enseñó. Y vamos a ir viendo cuáles son esas bienaventuranzas en esta lección. Apúntalo por ahí, grábatelo, Mateo 5 del 3 al 10. Y empezamos hablando hace rato de lo que era la pobreza espiritual, ¿no? Donde decía el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Sí? Un discípulo, un discípulo podrá tener más o menos pues algo material, a lo mejor tienes casa, tienes un coche, tienes pues lo necesario para vivir, ¿sí? Pero en el terreno espiritual somos unos homeless, somos unos indigentes, no tenemos nada cuando empezamos a andar en el Señor. Y te das cuenta de eso, de que careces de virtudes o de méritos que te hagan o nos hagan aceptables delante de Dios, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos acercamos al Señor? Yo no sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó que te acercas y dices, ay, 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 he hecho tantas cosas que yo no sé si sea digno yo de, de, de recibir a Cristo, de acercarme a Dios. Pero la realidad es que empiezas a vivir una nueva vida espiritualmente hablando. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, segunda de Corintios 5:17, nueva criatura es. Tú y yo empezamos a ser nuevas criaturas. Y ahí la escritura nos dice después que las cosas viejas, lo que pasó, lo que hiciste, en lo que fallaste, ya pasó. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Y me refiero espiritualmente, ¿no? Ahí es donde empezamos a reconocer esa pobreza espiritual que,
que está ahí delante de nosotros en lo que se ha tornado nuestra vida de habernos olvidado de Dios, ¿no? Am, Nos damos cuenta de que carecemos totalmente de méritos, ¿sí? O virtudes. Ah, no trata de ocultar o excusar su miseria moral con una falsa religiosidad, sino que al igual que el publicano era cobrador de impuestos, le clamas a Dios: Dios, sé propicio de mí, pecador. O sea, que yo pueda ser digno de recibir tu perdón, Señor. Que yo sea, sé propicio es, pues échame la mano, Señor, porque yo solito no voy a poder. Ajá, esto está en Lucas 18:13. Lucas 18:13. Pero al mismo tiempo, un discípulo que está empezando a ser discípulo valora por encima de todo y es consciente de poseer la mayor riqueza. ¿Cuál es la mayor riqueza? ¿De qué hemos estado hablando todas estas semanas? Del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces poseemos el reino de los cielos. Y pasamos aquí a una segunda parte que es importante, un apartado que le llamamos la aflicción. Punto número B. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a repasar pues este sermón de las bienaventuranzas que está en Mateo 5 del 3 al 10. Entonces, aquí podemos hablar de aflicción cuando un discípulo siente esa profunda aflicción por su pobreza espiritual. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente berreamos, lloramos cuando recibimos a Cristo? Cuando nos dimos cuenta de quiénes éramos, ¿no? Y de la vergüenza que esto causó, ¿no? Y pues sí, la realidad, te puedes sentir bienaventurado cuando has reconocido y te aflige esa vida que has llevado, ¿no? Y decir, híjole, de veras que no he sembrado nada para el espíritu, no le he dado alimento al espíritu, ¿no? Como aquel hijo pródigo que nos habla la Biblia, que pues reconoce que se gastó toda la fortuna que heredó de su papá, que la despilfarró, ¿no? Y, y no nada más la despilfarró, sino que él en su moral se fueron por los suelos, ¿no? Am, y cuando te das cuenta que has ofendido a papá, en este caso a Dios, de una manera horrible como en el caso del hijo pródigo, pues lo que te apena no es el daño que te hayas ocasionado a ti mismo, o sea, no te apena de que, no, pues es que me metí esto, no, pues es que hice caer a otros, no, eso no es lo que te da pena, ¿sí? Sino el daño que ocasionas a otros, no nada más a ti mismo, sino el daño que le hayas ocasionado a otros. Por ejemplo, una persona con adicciones. Una persona con adicciones empieza a llevarse entre los pies a los que están cerca de él, que normalmente son la familia, la esposa, la mamá, los hermanos. Entonces ahí es donde empiezas a sentir ese peso, ¿no? De decir, ay, híjole, qué vergüenza de todo esto que hice, ¿no? Am, Otra de las cosas que causa la aflicción, pues es la forma en que hemos deshonrado a Dios, que le hemos fallado a Dios cuando Él nos dio todo y resulta que pues nosotros hemos sido unos malagradecidos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando recibes ese amor de Dios, ese amor ágape, ese amor perfecto, ¿qué es lo que pasa? Pues encuentras consuelo cuando experimentas ese amor. Hay un amor que va más allá de lo que este mundo te puede dar. Y ese es el amor de Dios, ¿sí? Ese amor que te ha llevado a reconocer tu pecado, ese amor que te ha dado el perdón de tu pecado y ese amor que te ha llevado nuevamente a la paz con el Padre, a la paz con Dios, ¿no? Y pues eso es simplemente un adelanto, ¿no? De lo que va a ser la eterna felicidad, la eterna alegría, el eterno gozo que vamos a tener cuando estemos allá en el cielo, ¿no? Punto número 3, la mansedumbre. Este sermón también
de las bienaventuranzas nos habla de mansedumbre. Dice, bienaventurados los mansos. Por ahí decimos a veces, no los mensos. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un discípulo, dice el texto, no solo es humilde para Dios, como se deduce de las dos primeras bienaventuranzas, sino que es también manso para con todos los demás. Teniendo un concepto real de sí, sabe que no tiene motivo alguno para enorgullecerse y no busca por tanto ser reconocido ni alabado. En vista de ello, no le sorprende ser afrentado y consiguientemente está dispuesto a perdonar. No guarda rencor. De esta manera, aprende y practica el ejemplo de su maestro. ¿De cuál maestro? De Jesucristo. Mateo 11:29 dice, que es algo que ya les dije anteriormente, lleven mi yugo ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis, o sea, y van a hallar descanso para vuestras almas. Van a hallar descanso para vuestras almas. Tenemos que practicar lo que practicaba Jesucristo, la mansedumbre, que a veces es tan difícil en este tiempo, ¿no? Y pues la mansedumbre de Cristo, lejos de serle perjudicial, evidencia que Él es heredero de posesiones eternas, de las que en cierto sentido pues ya disfrutamos todos nosotros, ¿no? O sea, cuando tú te vuelves manso, empiezas a caminar en el camino de Cristo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, verdaderamente, como dice la palabra, me he vuelto no solamente hijo, sino que también me he vuelto coheredero con Cristo. ¿Por qué? Porque heredé todas estas promesas que ya están escritas ahí. Y te recomiendo que leas Marcos 10, 29 y 30. Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30. Responde Jesús diciéndoles, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, las buenas noticias, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Hacia dónde estamos apuntando el día de hoy? ¿Hacia lo temporal? ¿Hacia lo que se acaba fácilmente? ¿O estamos apuntando hacia la eternidad? Ahí es donde nos invita la palabra de Dios. Fija tus ojos en lo eterno, en lo que va a permanecer para siempre. Y creo que ahí es donde tendríamos que enfocarnos más, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué nos dice este tercer punto después de la mansedumbre. Y ya vamos a terminar con este. La Biblia nos habla de justicia. La bienaventuranza que está a esto relacionada es la que nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un discípulo no es una persona que está pues ahí ya encerrada, pues ya no salgo porque pues hay mucho pecado allá afuera. Entonces, ese no es un discípulo. Un discípulo no es un ser pasivo, como parece ser, ¿no? Ya me desprendí de todo, ya soy un discípulo, ¿no? Como parecería en las enseñanzas que hemos visto anteriormente. Al contrario, aquí el Señor nos quiere motivar. Aquí siente que tenemos que ser más dinámicos, motivado por las causas de la salvación. Tenemos un anhelo de la justicia. Aquí por eso habla la palabra de Dios de justicia. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de anhelar lo que es justo, lo que es de buen nombre, dice la Biblia. En eso tendríamos que pensar. ¿Sí? No es un mero interés, sino hambre y sed. Esto primeramente no es en el plano social, sino en el personal, en lo individual. Señor,
Ayúdame a cambiar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué necesito cambiar para poder seguir adelante en esto, Señor? Y aquí es donde el Señor va a contestar, ¿sí? Esto de la justicia se tiene que reflejar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque desde los libros proféticos nos hablaba un profeta que decía que el justo por la fe va a vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú crees en esa nueva vida que estás llevando el día de hoy y cuando tú con los ojos de la fe ves y reconoces esa salvación que necesitabas y que te la proveyó Dios a través de la voz del Espíritu Santo en tu corazón, en ese momento empiezas a ver las dimensiones de otra manera y hay otra motivación ahí, ¿sí? Y la única justicia que el día de hoy podemos entender es la justicia de Cristo y cómo hemos sido justificados. ¿Por qué? Por la fe en el sacrificio de Cristo. Y en eso estamos, ¿sí? Dios lo que hace, um, dice el texto, sin embargo, es consciente de su incapacidad, o sea, nosotros, para conseguir la perfecta justicia de Dios, que Dios demanda, y por ello solo se encuentra la satisfacción, o sea, el corregir esto, en la justicia de Cristo, que Dios le imputa al serle declarado justo. En Lucas 18:14 dice, os digo que este que descendió a su casa, hablando del hijo pródigo, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí hay un principio clave, ¿sí? No podemos sentirnos muy orgullosos de que pues nosotros ya estamos salvados y aquel que es un pecador que se va a ir al infierno. No podemos obrar o ir por la vida de esa manera, sino tenemos que meternos más con el Señor, orar por esa gente que se está perdiendo, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser un instrumento de tu paz, ayúdame a ser un instrumento que lleve a las personas a tu conocimiento, Señor, a tu redención. Pero aunque pues si esa labor es de convencer del Espíritu Santo, no de nosotros, pues sí deberíamos al menos estar intercediendo por alguien. Yo te voy a dejar ese ejercicio el día de hoy, que tú al terminar este breve estudio o este discipulado, que pienses en alguien que necesita oración, que pienses en alguien que necesita urgentemente a Dios. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que ves a alguien y escuches una predicación y dices, esto lo debería de escuchar mi comadrita, esto lo debería escuchar mi compadre o mi hermano o mi mamá? Pero no, cuando dices eso es que el mensaje es para ti, porque Dios quiere edificarte, Dios quiere que crezcas en este asunto. Ahí está la clave de todo esto. Eh, la perfecta justicia que Dios demanda, y por ello solo se encuentra satisfacción en la justicia de Cristo. Hemos sido justificados por la fe en Cristo, ¿sí? Y, y bueno, pues que Dios lo transmite, que Dios lo imputa al hacerlo, al declararlo justo, ¿no? Y esto está ahí en Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo esto que estamos aquí estudiando, bueno, pues te ha motivado a buscar un poquito más del Señor, eh, a practicar lo que es la justicia en tu propia vida. Si es así, espero que sí. Y bueno, pues ¿qué vimos el día de hoy? Lo que vimos fue el tema 4, que es los discípulos de Jesucristo, el carácter de los discípulos, la lectura bíblica, el texto que estamos checando está en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después empezamos a ver ya los apartados de esta lección, ¿no? Donde pues se nos ha hablado de cómo ser discípulos, de la pobreza espiritual,
de la aflicción, de la mansedumbre y de la justicia, ¿no? Y ya con esto, pues creo que terminamos el día de hoy. No sin antes agradecerles que estuvieron ahí conectadazos y que se motiven, que nos motivemos nuevamente, pedirle al Señor, Señor, dame esa motivación, ese estímulo para seguir adelante en este mundo que no da tregua, en este mundo que no quiere nada de parte de nosotros. Gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por tu amor y gracias por cada persona que pues ha estado ahí conectada y desafortunadamente Diana no ha podido estar hoy. ¿Por qué? Porque pues está dando clases y este programa lo estoy haciendo antes porque hoy tengo que celebrar y darle gracias a Dios por 31 años de matrimonio que ha sido pues una cuestión no fácil porque el matrimonio no es nada fácil, pero sí ha sido una cosa maravillosa, una cosa preciosa que Dios nos ha permitido vivir el día de hoy a mi esposa y a mí, que, que pues la única manera de darle gracias es a través de esto que hacemos, ¿sí? Y bueno, pues Señor, te agradecemos en este día por tu amor, gracias por tu paciencia para con nosotros. Te bendecimos, Señor, y bendecimos a cada persona que esté ahí conectada, Señor, el día de hoy. Gracias por las siguientes labores que tenemos que hacer y ayúdanos a completarlas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, que Dios los bendiga. Sí, Dios es bueno. No nos rindamos, sigamos adelante. Sí, Dios lo ha hecho todo por amor a ti y a mí. Sí, que Dios los bendiga, chicos. Sayonara, chao, bye bye. See you later, alligators.